Bienvenidos a un video más en el que vamos a explicar el presupuesto ya con los estados financieros. El primer estado financiero que vamos a tratar en este video es el estado de resultados, donde vamos a explicar ya la parte de estructuración de los movimientos del periodo de acuerdo a lo que se ha venido desarrollando. A lo largo de diversos videos ustedes podrán encontrar información acerca de los detalles de cada uno de los presupuestos que ya se elaboraron. Y recordemos que el caso que estamos tomando de base es el caso artesanal que se encuentra como referencia dentro de la descripción de este video. El estado de resultados presupuestado se desarrolla en un periodo específico. Un estado de resultados se debe enmarcar en un periodo completo de un año. En cualquier otro periodo menor, lo que podría estarse dando es un tema de análisis, un tema de cumplimiento de acuerdo al régimen que tenga la empresa, al régimen de impuestos, o un caso específico con el enfoque completamente académico. Podemos ver cada uno de los elementos que se tienen y vamos a ir analizando los datos. Para este caso, iniciamos calculando unidades en su oportunidad y cuando aplicamos el método, hicimos un método denominado de factores, donde establecimos un total de 203.900 unidades que se debían tener para ese presupuesto. Además de eso, el mismo caso establece que el precio de venta que se va a manejar para este periodo será de, veamos acá, de 30 quetzales. Recuerden que estamos en videos en, en Guatemala y por eso el precio acá es en quetzales. Entonces, multiplicamos las unidades por la cantidad en quetzales y lo que obtenemos es el total de ingresos por ventas. Es el primer rubro del presupuesto o del estado de resultados presupuestado, el total de ingresos. Si la empresa tiene más ingresos extraordinarios o considera tenerlos, porque este es un presupuesto, deberá planificarlos con el total de ingresos. Acá nosotros solo estamos dejando el precio y las unidades que se esperan tener en el periodo. Lo siguiente es determinar el costo de ventas, pero este parte de algunos elementos más. ¿Cuáles son? Antes de llegar a eso, vamos a explicar primero cómo obtener el dato del costo de producción, porque es la base del costo de ventas. Si la empresa fuera una empresa comercial, obviamente no tendría costo de producción, sino que sería el costo de las mercancías vendidas. Si fuera una empresa de servicios, pues tendría los costos relacionados a los servicios y esos van a estar descritos en esta parte. El costo de producción está conformado, como ustedes sabrán, por tres elementos: la materia prima, la mano de obra directa y los costos o gastos indirectos de fabricación. Estos tres elementos son los que vamos a operar para obtener el costo de producción. En primer lugar, todos los inventarios que tengamos en un inicio debemos estar conscientes. Ustedes en el caso, en la página 2, encontrarán un balance de apertura, donde observarán que hay inventarios finales del periodo. Como este es un periodo anterior que cerró en el año 2020, entonces los inventarios del periodo anterior, que son finales, pasan a este periodo a ser iniciales. Aquí observan que está el inventario inicial de producto terminado, que nos servirá en conjunto con la producción o el costo de producción. Pero en este punto necesitamos el inventario inicial de materia prima, que como hemos dicho, proviene de los datos de registro de un periodo anterior. Observen que es un balance de apertura porque está en un año previo y por eso está dándonos inventarios finales, que como hemos dicho, al pasarlos
al periodo que estamos presupuestando se pasa como inventario inicial. Entonces, estos 18,000 son el inventario inicial de materia prima que viene en registro. En un caso específico en el que usted esté en un examen, por ejemplo, se le tendría que proporcionar ese valor. Compra de materia prima. Estas son las adquisiciones que nosotros realizamos para poder tener la materia prima. Cuando hicimos la cédula de materia prima, se explicó que se tenía un presupuesto de materia prima. Esto es equivalente a que ustedes tengan el dato de presupuesto de materia prima, compra de materia prima o presupuesto de compra de materia prima. Siempre que mencione lo que se espera adquirir en la materia prima, será este valor. Entonces, la adquisición o la compra de materia prima de este periodo es ese dato, 28,053. Si ustedes van en orden con los datos que hemos desarrollado, en la cédula de compras o de cuentas por pagar, tenemos ese valor del presupuesto. Ese dato es el que nosotros estamos utilizando. Si ustedes recuerdan también, cuando iniciamos con algunos videos del cálculo, en la cédula de materia prima que hicimos hace unos cuantos videos atrás, podrán encontrar una cédula que se llama cédula de compra de materia prima, donde precisamente está ese valor. Entonces tomamos el dato y ese es el que estamos trasladando específicamente para esta parte. Entonces, el inventario inicial lo sumamos con la compra de materia prima y eso nos da el total disponible de materia prima. Inventario inicial más compra de materia prima igual a materia prima disponible. Cuando ya tenemos este valor, entonces debemos tener el dato de inventario final de materia prima. Acá ya lo tenemos descrito, pero lo vamos a conformar. Vamos al presupuesto de materia prima, que en su oportunidad elaboramos. Voy a borrar esto para volverlo a mostrar. Acá dejamos inventarios finales de materia prima en esta columna. Estas son unidades. Y como acá está el precio de las unidades, lo único que hacemos es multiplicar ese inventario por el precio unitario de, valga la redundancia, de cada producto. Y hacemos lo mismo con cada ingrediente. Aquí son 3 ingredientes. Entonces vamos multiplicando el inventario por su precio, inventario por precio, y estos son los datos que tenemos acá. Luego hacemos una suma. Esto nos da 7,675. Repito, son los 3 inventarios en sus valores de unidades por cada uno de sus precios. Al sumarlo, tenemos el total del presupuesto o del inventario final de materia prima. Ese dato es el que trasladamos al presupuesto y es este valor que ustedes observan acá. En el caso de un examen o de un problema de examen, ese dato se debe proporcionar. Entonces, la materia prima consumida es igual a la materia prima disponible menos el inventario final de materia prima que acabamos de obtener y de calcular. Eso nos da la materia prima consumida. Este es nuestro costo de materia prima. Si regresamos a la cédula que habíamos trabajado de materia prima, tendremos allí el dato de, en la cédula 2, que es la cédula que nosotros elaboramos inicialmente en el presupuesto de materia prima, tenemos el costo total de la materia prima, que es precisamente ese dato. Entonces, este mismo valor es el que ustedes obtienen cálculo de el total de la materia prima disponible menos el inventario final de materia prima. Aquí tenemos entonces la materia prima consumida. Ahora tengo el primer elemento del costo de producción. Vamos al segundo. Mano de obra directa. De manera sencilla, tenemos que ir al presupuesto que tenemos de mano de obra directa y tomamos el dato total del salario para ese presupuesto.
Este dato entonces lo trasladamos y es exactamente el valor que tenemos en el presupuesto, 2.038.105.97. En un caso de examen, se debe proporcionar ese valor. Costos o gastos indirectos de fabricación los trasladamos también de la misma manera como quedaron en el presupuesto cuando se realizó. Aquí tenemos un dato total del presupuesto de costos indirectos de fabricación que nos dio 787.649.66. El uso de decimales es a conveniencia, pero lo regular en un presupuesto tenemos el mismo valor de costos indirectos de fabricación. Solo voy a hacer una aclaración. En el caso de costos indirectos de fabricación, por tener el dato total, y aquí en su momento hicimos la distribución donde está incluida la depreciación de cada uno de los activos que pertenecen al área de producción, esto no cambia. Este valor no se quita debido a que aquí se pasa el valor junto con las depreciaciones del área de producción. Solamente en el caso de conocerlas. Si en un examen no tenemos, estoy hablando de esta manera porque este video está grabado para estudiantes del curso que yo imparto, entonces en un examen este dato se nos tiene que proporcionar. Si no se especifica que el costo indirecto de fabricación incluye depreciaciones, pues no se genera controversia con eso, simplemente se usa el dato que se dé. Acá trasladé el total del presupuesto, yo tengo por aquí un resumen, que es el valor total que yo tendría en el presupuesto, este valor. Entonces, no el dato sin depreciación, sino que completo, porque sabemos el dato de depreciación. Entonces, lo traslado. Como ya tengo los tres elementos del costo de producción, lo único que hago es sumarlos. Sumo estos tres valores. Yo considero que voy algo rápido. Recuérdese que es un video nada más informativo. Entonces, usted puede detener el video, revisar las operaciones. Sumamos los tres elementos, materia prima, más el fabricación, y eso nos da el costo de producción. Si queremos corroborar, en su oportunidad hicimos el cálculo del costo de producción y nos dio precisamente ese valor. ¿Por qué? Porque aquí sumamos lo mismo, los tres elementos del costo. Al tener ese dato, ya tenemos el segundo elemento necesario para el costo de ventas, que es el costo de producción. Repetimos que el inventario inicial de producto terminado viene del balance de apertura, donde fue final en su oportunidad y en el nuevo periodo viene a ser inicial. El costo de producción, que es la suma de los tres elementos que acabamos de explicar, y el inventario final de producto terminado, que podemos tener de dos maneras. Si conocemos el costo unitario y las unidades en producto terminado, solo los multiplicamos. En este caso, nosotros describíamos o teníamos descrito en la información del caso que el inventario final del periodo que estamos presupuestando sería 10.000 unidades, ya está aquí en el caso. Y cuando hicimos el cálculo de los costos unitarios o del costo unitario total, teníamos un costo. Si multiplico estos 14, 63, 53, 27, 70 por 10.000, que es el total de los valores en inventario en unidades de producto terminado, entonces eso me da el dato que yo tengo acá. Esa es la primera manera porque conozco el costo. Si yo no conozco el costo, debo conocer entonces la producción. Es lo que tendría que hacer, lo voy a hacer por acá, dividir este valor de producción dentro del total de las unidades producidas. En este caso yo tengo aquí un resumen. En su oportunidad, cuando hicimos el presupuesto, obtuvimos este valor. Entonces son 14.64, hay más decimales.
Y como el caso especifica, aquí sí especifica que son 10.000 unidades, tendría que tener los 10.000 acá. Entonces simplemente multiplico esto por las 10.000 unidades y tengo el valor. Repito, este lo obtuve dividiendo el total de la producción dentro de las unidades producidas que ya tengo aquí en el dato resumido. Y ese valor me dio el costo unitario por el total de unidades y me da el valor del inventario final de producto terminado. Recordemos también que si nosotros no sabemos el dato del inventario final de producto terminado, otra manera de obtenerlo es dividir el total de ventas o de unidades vendidas o a venderse. En este caso, aquí está mi resumen. Tengo unidades que espero vender de 203.900 unidades. Si yo conozco el número de rotaciones de inventario o de inventario, sí, del producto terminado, entonces puedo obtener el inventario final. ¿Por qué? Porque la última rotación corresponde al inventario final. Entonces, esta es la forma de encontrar el costo del inventario final del producto terminado. ¿Qué hago entonces para el costo de ventas? El inventario inicial de producto terminado más el costo de producción menos el inventario final de producto terminado me dará el costo total de ventas. Repito, inventario inicial de producto terminado más costo de producción menos inventario final de producto terminado me da costo total de ventas. Entonces lo que hago ahora es obtener una utilidad bruta, que simplemente es la resta del total de ventas menos el costo de ventas y eso me da el valor de utilidad bruta. Ustedes pueden ir pausando, como decía, resta de estos dos valores me da este resultado. Gastos de operación. Ahora obtendré este valor. Los gastos de distribución y ventas y los gastos administrativos los voy a traer del presupuesto de cada uno de ellos. Sin embargo, observamos acá que los gastos de depreciación se colocan como un valor aparte. Yo estoy hablando aquí a público que regularmente no son contadores, entonces por eso utilizo este tipo de expresiones para que quienes sí conocen la contabilidad no lo vean como algo demasiado corriente, porque el objetivo aquí es que sea para todo público. Entonces, los gastos de distribución y ventas, debido a que aquí estará la depreciación del área operativa, los trasladaré del presupuesto, voy al presupuesto de gastos de ventas, este es el total, pero aquí está incluida la depreciación, entonces le voy a quitar al valor fijo sus depreciaciones, y aquí tengo el valor sin depreciación, valor fijo sin depreciación, y el valor variable que tenemos acá, el total sin depreciación será del área de administración, de distribución y ventas, será de 562.397.13. Yo tengo un resumen por acá, donde está el valor sin depreciación. ¿De dónde lo quité? De la parte fija. Estas depreciaciones, ustedes pueden ver el video de los gastos de distribución y ventas o del presupuesto de gasto de distribución y ventas y conocerán que ahí están los datos con depreciación. Sin embargo, aquí quitamos la depreciación. Este valor es el que traslado entonces al estado de resultados. Lo mismo realizo con los gastos administrativos. Voy al presupuesto de gastos administrativos y también tenía un valor de depreciación. A este valor le quito sus depreciaciones y me da este dato. Cuando ya tengo el valor sin depreciación, en su oportunidad también hicimos un cuadro donde están las depreciaciones. Observemos de este lado. Tenemos acá las depreciaciones del área de producción con los costos indirectos de fabricación.
las de ventas y las de administración. Como aquí esto ya está incluido dentro del costo indirecto, la operativa sería igual al total de la depreciación de ventas más la depreciación de administración. Tomo entonces este dato y lo traslado. Ese es el que observo acá. Si en un caso que ustedes estén resolviendo no proporciona la distribución de cómo está la depreciación por área, esta es la parte productiva, esta es la parte operativa, y le da valores de presupuestos, vamos a dar por hecho que ese caso nos está proporcionando los datos sin depreciaciones. Entonces tendría que recurrir a mis activos en el balance de apertura, tendría que buscar los valores. En este caso son depreciaciones legales las que voy a aplicar. En Guatemala sería el 20% a maquinaria, también a vehículos y mobiliario de equipo, y el 30%. Si existen edificios será un 5%, herramientas un 25%, si existe, por ejemplo, terrenos no se deprecian, entonces sacaría la depreciación directamente de los activos y esa depreciación completa la colocaría acá porque en ese caso yo desconocería cómo están distribuidos los activos en las áreas. Pero cuando tenemos el presupuesto bien ordenado, sabemos cómo está ordenada la depreciación. Por tal razón, aquí sí está incluida y en estos casos la excluimos para tener un valor correcto de depreciación solo del área operativa. Entonces, sumo los tres valores de los gastos que estamos representando acá: ventas más administración más depreciaciones, que hubiera también amortizaciones, se incluyen, y esto me da el gasto de operación. Suma de estos tres es igual a este dato. Cuando ya tengo este valor, al restar la utilidad bruta menos el costo de operación o gastos de operación, obtengo la utilidad en operación o utilidad antes de intereses e impuestos, la conocida EBITDA, que es en sus siglas anglosajonas o en inglés. Entonces, tenemos este valor. Muchas universidades acostumbran a utilizar anglosajismos, entonces le llaman EBITDA a esta utilidad, que no es nada más que la utilidad antes de intereses e impuestos o utilidad operativa o en operación. Entonces, resto, como decía, la utilidad bruta menos los gastos de operación y eso me da la utilidad en operación. Otros egresos. Aquí principalmente van los gastos de intereses que la empresa tiene que pagar por sus obligaciones en corto o en largo plazo, dependiendo cómo esté conformada. Entonces, en este caso en particular, cuando analizamos las opciones de financiamiento, considerando que la empresa paga un porcentaje de intereses por los datos o las deudas de bonos y pagarés, entonces de allí obtenemos los intereses que se deben calcular para este periodo. Entonces, los intereses serán aquí de 6,000 con base a lo que nosotros calculamos en las opciones de financiamiento. Puede observar el video donde explicamos las opciones de financiamiento y conocer a bien cómo están los intereses o el flujo de efectivo, donde nosotros calculamos también los intereses. De bonos eran 2,500 y 3,500 de pagarés. Estos datos están especificados, los porcentajes en el caso, así que lo puede revisar con toda libertad. Yo aquí por el tiempo, para no hacer muy extenso este video, solamente les indico de dónde pueden tener los datos. Aquí fueron 6,000, entonces los coloco. Coloco entonces la utilidad en operación, menos los intereses me da utilidad antes de impuestos o UAI. Algunos le llaman utilidad afecta, que también es válido. El ISR, hago la operación, en este caso en Guatemala es el 25% actualmente. Este valor por el 25% y eso me da el ISR. Resto la utilidad antes de impuestos menos el ISR, me da entonces la utilidad después de impuestos.
Para este caso en particular, se pagarán dividendos preferentes de 14.400. Al realizar el presupuesto de efectivo, dejamos precisamente ese dato. Entonces, como se pagarán dividendos preferentes y también dividendos comunes, que el caso especifica, que se darán esos pagos, observemos acá, ustedes pueden ir a la página número 6, observarán aquí que en diciembre dice que se pagarán los dividendos preferentes y 1.100.000 para los accionistas comunes como dividendos. Los 14.400 también los obtuvimos cuando sacamos el total de dividendos preferentes en la estructura actual de capital. En el video donde expliqué acerca de esto podrán encontrar de dónde salió este dato, que precisamente es el que tenemos acá, y este es el que el caso nos indica. Restamos entonces a la utilidad después de impuestos los dividendos, tanto preferentes como comunes, y eso nos dará la utilidad del periodo. Obtenemos entonces con eso el dato final de utilidad del periodo que vamos a retener. Entonces ya tenemos aquí el valor y ahora necesitamos analizar algo únicamente. Mis ventas representan el 100%. Si yo divido este dato dentro de sí mismo, es el total de las operaciones o de ingresos que obtuvimos. Sobre esta base podemos ir haciendo un análisis, en este caso vertical. Voy a colocarle aquí para poder congelar estos datos. Yo voy dividiendo cada dato dentro del total de ventas, entonces voy a tener acá el porcentaje que representa cada costo y cada utilidad. Solo lo voy a hacer con las utilidades y con los costos principales. Hay unos que son muy pequeños y otros, incluso el porcentaje de impuestos sabemos que es el 25, pero respecto a las ventas totales representa un 8. Luego tenemos los otros valores y prácticamente lo que estamos observando acá es lo siguiente. Del 100% de ventas, el 49% son costos de ventas. De ese total de ventas, el 51% es utilidad bruta. Los gastos operativos son una carga del 21%. Eso nos deja una ganancia o utilidad en operación del 30%. 0.10% representan los intereses pagados. El 30% representa la utilidad antes de impuesto. El 8% es el total de impuestos respecto a las ventas. Y la utilidad después de impuestos es el 23%, para llegar al final a una utilidad retenida de un 4% únicamente respecto al total de ventas. ¿Por qué hacemos esto? Si en algún momento no tenemos eh, toda la información de un estado de resultados y nos servirá esto para un próximo periodo, si me dan un total de ventas y alguna de las utilidades que yo debo obtener, con esa puedo trabajar los demás cálculos, los demás valores. Porque si yo aquí le sacara al 100%, el 30%, por ejemplo, para tener la utilidad operativa, yo me puedo quedar en este punto precisamente y con eso trabajar los intereses, los demás cálculos que deba realizar para tener los valores necesarios. Obviamente aquí hay más decimales, yo lo estoy mostrando de manera sencilla. Esto es para que ustedes analicen que si yo dispongo de un porcentaje respecto a ventas, puedo obtener los demás datos sin necesidad de tener los demás valores. Analícenlo, tómense el tiempo para hacerlo y si tienen dudas, estamos a la orden en los comentarios y en su oportunidad estaremos resolviendo las consultas que ustedes planteen. Éxitos a todos en sus actividades, es un gusto saludarles. Elmer Monzón, para servir.